o con el mismo. Perfecto. Muy bien. Pues voy a compartirles mi pantalla un poco para poderles hacer llegar la presentación que preparé para el día de hoy. Espero que me confirmen que se ve adecuadamente y a veces aparecen unos cuadros negros feos. Entonces no quiero que me vaya a pasar eso otra vez, ¿no? Ahí se ve bien, Se ve, Dulce. doctor. Perfecto. Bueno, pues inicio. Este es una breve introducción a este tema que a mí me gusta mucho, recursos, entornos y redes de aprendizaje, que bueno, como bien leyeron en mi reseña, es a lo que me he dedicado pues durante ya bastantes años. Soy el doctor José Manuel Mesacano de la FES Iztacala y bueno, vamos a empezar a hablar de Internet. Más allá de pues la estructura de Internet, pues más bien lo que implica Internet como un entorno abierto, en donde encontramos fuentes y recursos ilimitados, tanto de información como herramientas para obtener, modificar y publicar información, lo cual lo puede caracterizar como un entorno poco estructurado, ¿no? Es decir, a pesar de que podemos encontrar ciertas directrices en el uso de Internet, pues realmente nos puede llevar hacia diferentes sitios y herramientas y redes sociales, publicaciones, etcétera, ¿no? Cuando nosotros empezamos a utilizar Internet con un propósito de aprendizaje, nos encontramos con que, pues en realidad tiene muy poca estructura y además que la información ahí, pues prácticamente por esta facilidad de publicación, pues cualquier persona puede publicar lo que quiera y a veces eso se vuelve complicado, por ejemplo, para los estudiantes de nuestras carreras que desean encontrar la información aparentemente correcta o más concreta para lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? En ese sentido, pues la noción de recursos educativos abiertos se empieza a tomar auge, sobre todo a partir de que la UNESCO también la define como estos recursos que son didácticos, de aprendizaje de investigación y que se encuentran sobre todo en el dominio público, ¿no? Y que incluyen estas licencias con propiedad intelectual que nos permiten utilizarlos, modificarlos, adaptarlos, volver a distribuirlos. Estas son nociones ya implementadas mundialmente y a las cuales las grandes universidades como la UNAM y la UAM pues se han sumado, ¿no? Entonces, seguramente en su misma institución también han encontrado diferentes movimientos open access, por ejemplo, en donde lo que estamos tratando de hacer es enfatizar en el acceso abierto, no solamente a papers y a publicaciones, sino también inclusive a recursos, ¿no? De bases de datos, presentaciones, pequeños cursos, tutoriales, etcétera. En ese sentido, como les comentaba, en la UNAM tenemos una cosa que se llama la RUA, la Red Universitaria de Aprendizaje, en donde muchos de los profesores lo que hacen es abrir el sílabus de sus em, asignaturas y ponerlas a disposición de cualquier persona prácticamente, ¿no? Para esto tienen que, pues, cumplir con algunos criterios y sobre todo tener la gratuidad garantizada y sobre todo la libertad de acceso y de uso, ¿no? En la UAM yo, bueno, me di la tarea de buscar un poco sobre qué es lo que había, encontré un par de ligas muy interesantes, una de la UAM en lo general sobre educación virtual, esta área que tienen, y también en la unidad Lerma, por alguna razón, tienen como un poco más de avance en ese sentido de publicar algunos recursos que los profesores han compartido, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque parece que, bueno, vamos en la misma línea y para eso es que estuve preparando también esta presentación. Algo muy importante y que es más allá de el documento entregable, ¿no? En este sentido de lo que se pone a disposición de los estudiantes, más allá del aspecto tecnológico, pues sí quería detenerme un momento en el asunto del licenciamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el recurso sea abierto y que sea libre? Y en este sentido se retoma la noción de Creative Commons, los creativos comunes, que es muy útil para obras artísticas y educativas. El más común en la educación es este que es by, sin remuneración económica y compartir igual, que significa, pues yo lo puedo poner a disposición del público siempre y cuando las personas hagan referencia al recurso original, que es como muy parecido a lo que hacemos en la ciencia, ¿no? Dar crédito al autor original sin lucrar con mi recurso y además cada vez que lo compartan se tiene que compartir con los mismos licenciamientos, ¿no? No podemos, alguien que lo utilice y lo modifique no puede cambiar este licenciamiento, ¿no? Entonces, esto va generando una cadena de compartir y redistribuir con el mismo licenciamiento. Como pueden ver en la imagen, bueno, del más abierto que se encuentra arriba en la zona azul,
pues hay menos prohibiciones, que va desde dominio público, en donde cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa con algún recurso, hasta el compartir igual, el no derivadas, y además que tengan que ser completamente sin modificaciones el recurso, ¿no? Y bueno, en este sentido, más allá de también licenciamiento, pues los recursos educativos abiertos deben tener cierta estructura, ¿no? Y lo que nos ha pasado mucho, sobre todo al hablar de justo recursos educativos para Internet, para enseñar, etcétera, lo que nos ha pasado mucho es que las personas y los profesores empiezan a compartir documentos y sobre todo recursos que no tienen una estructura muy definida, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a hablar un poco del diseño instruccional como el eje que muchos recursos educativos abiertos contienen o que deberían de contener para así poder tener una instrucción muchísimo más dirigida, a pesar de que no estemos nosotros como profesores del otro lado de la pantalla tratando de dar una tutoría, ¿no? Es decir, tratando de ser facilitadores. Hagan de cuenta que a la hora de compartir un recurso educativo, la misma estructura instruccional del recurso puede ir guiando a los participantes y no hay necesidad de que estemos nosotros detrás de esto, ¿no? Sin embargo, bueno, muchas veces el diseño instruccional se confunde con diseño gráfico, muchas veces se confunde con diseño web, ¿no? Y entonces, para dejar un poquito más claro, lo que no es diseño instruccional son secuencias de actividades sin seguir un modelo. Ahorita vamos a hablar por qué. También hacer actividades sin un propósito o leer y hacer evaluaciones cerradas como cuestionarios. Un ejemplo que la verdad es que me pareció muy interesante en su inicio, los famosos MOOC, los famosos cursos abiertos masivos en línea, en donde su principal insignia actualmente y su gran representante pues es Coursera, en donde tanto la UAM, el TEC, la UNAM tenemos cursos, pero estos cursos raramente cuentan con un diseño instruccional, ¿no? En realidad, pues es la última de las descripciones, se leen y se hacen evaluaciones, sobre todo cuestionarios, ¿no? Se ven videos que son muy bonitos, están muy monos, pero realmente no cuenta con un diseño psicotecnopedagógico, ¿no? En cada uno de estos cursos, ¿no? Entonces, bueno, para sugerir precisamente una estructura de estos recursos educativos, pues es por lo que retomamos el tema del diseño instruccional. Para hablar del diseño instruccional, bueno, pues en realidad es una secuencia de pasos, ¿no? Que favorece el aprendizaje y se deriva de las teorías de enseñanza y es congruente con un modelo. ¿Por qué con un modelo? Pues porque las personas que nos dedicamos a la educación, pues también utilizamos modelos para poder tratar de explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, generalmente tenemos modelos con énfasis cognitivos, conductuales, socioculturales, etcétera, que nos ayudan a tener un posicionamiento respecto a cómo vamos a enseñar un tema, ¿no? Entonces, generalmente estos modelos pues parten de alguna noción de aprendizaje que nos permite explicar cómo funciona el aprendizaje en las personas. Y en este sentido, pues a mí el modelo instruccional que más me gusta y que recomiendo mucho, por ejemplo, para hacer precisamente recursos educativos abiertos, pues es el modelo de Merrill, de los 5 principios fundamentales de la instrucción, que tiene 5 principios muy simples, ¿no? El primero es centrar la instrucción en un problema relevante, activar el conocimiento previo sobre este problema, demostrar cómo el conocimiento es necesario para resolver este problema, aplicar el conocimiento y por último integrarlo en otros escenarios similares al problema inicial, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a detalle de estos 5 principios. Esta es la representación general del modelo de Merrill. Y bueno, en realidad, como podrán ver, el problema es el que se encuentra al centro de la instrucción y todo lo demás gira alrededor de este problema inicial, ¿no? A mí me parece muy interesante, sobre todo porque se puede adaptar a cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Nosotros lo utilizamos mucho en psicología, por ejemplo, para enseñar, pues no sé, terapia, por ejemplo, para enseñar intervenciones en crisis, intervenciones en diferentes áreas, pero lo he utilizado para personas que se dedican, profesores que se dedican, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, profesores que se dedican a literatura, traducción, y de hecho durante esta presentación vamos a ver un pequeño ejemplo de un curso que fue diseñado bajo este modelo para padres de hijos sordos, para enseñarles temas de sexualidad a los padres de estos hijos con problemas de audición, ¿no? Entonces, bueno, utilizar el modelo de Merrill es algo bastante simple, pero da muchísima estructura y sobre todo ayuda a las personas que tal vez no son muy cercanas a los recursos educativos y a la enseñanza en Internet,
a que puedan tener claridad de cuáles son estos pasos y poder aprender pues muchos de los contenidos que se están mostrando para ellos en Internet. Entonces, bueno, el principio uno es el problema relevante. En este sentido, pues debe ser relevante para los estudiantes, relevante para su contexto. Nuestra población objetivo tiene ciertas características, ¿no? Entonces, tenemos que pensar a la hora de hacer un recurso educativo sobre pues cuáles son estos problemas que se va a enfrentar o que se podría estar enfrentando en su vida cotidiana como un profesionista, ¿no? Y puede ser una situación específica con elementos relevantes a aprender. Como les comentaba, tenía yo el ejemplo de una profesora que estaba enseñando italiano y me platicaba que uno de sus estudiantes tuvo problemas cuando fue a Italia, porque a pesar de que tenía buena pronunciación y un buen manejo del idioma, pues resulta que los gestos en Italia, o sea, mover las manos para poder hacer énfasis en lo que estás hablando, es algo muy común, pero que a la hora de enseñar italiano, pues no lo tenía ella en cuenta, o sea, se había centrado demasiado en la gramática y no tanto en los gestos, ¿no? Entonces, eso fue como el problema relevante que ella se le ocurrió, ¿no? En tener esta situación tan de la vida cotidiana, pero que podíamos traer a la instrucción al momento del diseño instruccional para poder enseñar justo este problema relevante, ¿no? También tenemos el principio 2, que es la activación del conocimiento previo, en donde podemos hacer preguntas desencadenantes como ¿qué sabes de? ¿Te ha pasado igual? ¿Qué harías tú en esta situación? ¿O cómo lo resolverías? ¿No? Y esto ayuda, como desde un punto de vista constructivista, a poder también saber qué es lo que los estudiantes tienen previamente antes de entrar en la instrucción. Si se fijan en estos primeros dos principios, pues todavía no enseñamos nada, ¿no? O sea, está el problema y estamos explorando qué saben sobre el problema, pero no entramos directamente todavía con instrucción, que muchas veces es lo que hacemos los docentes, ¿no? Llegamos al salón y empezamos a explicar el contenido, ¿no? O cuando tratamos de diseñar un recurso educativo en línea o un curso en línea, pues damos los PDFs o preparamos una presentación y nos vamos directo hacia el conocimiento. Lo que trata el modelo de Merrill es todavía no te vayas hacia demostrar qué es lo que sabes como profesor, sino vamos a partir de un problema, de un caso, de una situación, vamos a activar este conocimiento previo para que los estudiantes además se enganchen emocionalmente con el conocimiento y posteriormente, ahora sí, vamos a demostrar cómo resolver el problema, ¿no? Es decir, la instrucción o enseñanza en sí. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos enseñar esto en línea, cómo podemos enseñar esto en el recurso, cuántos pasos, fases o segmentos se tienen que realizar y cómo podemos nosotros adaptarlo a un recurso educativo. Y en este sentido, bueno, tenemos actualmente muchísimas herramientas, ¿no? Por ejemplo, videos, videotutoriales, videoconferencias, muestras de procedimientos, etcétera, ¿no? El principio 4, que es la aplicación, es preguntarnos, se trata de saber cómo aprendemos cómo sabemos que el estudiante aprendió y cómo puede tener esto correspondencia con el tipo de demostración que acabamos de hacer, ¿no? Y en este sentido también aplica mucho si estamos en posibilidades, pues, de aplicar juegos de roles, aplicarlo en clase para poder tener directamente a los estudiantes y poder darles un poco de tutoría, porque lo que queremos es ayudarles a diferenciar conceptos o identificar procedimientos, ¿no? Es decir, ayudarles a ver si tienen claro lo que se les acaba de demostrar, ¿no? Para llevarlos al principio 5 y último, que tiene que ver con la integración del conocimiento en otros contextos, ¿no? Entonces, en este caso, nos aseguramos de que se aprendan los algoritmos y no solamente memoricen los pasos, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos que llevarlo a otros contextos que tengan más o menos las mismas reglas, pero que se puede aplicar en diferentes casos, ¿no? Y para esto, bueno, tenemos también una posibilidad de plantear un caso similar al primero que se les planteó, con esas mismas características, pero ahora que el estudiante tenga que resolverlo solo. Y en este caso, bueno, vamos decreciendo la tutoría. Si tenemos posibilidad, por ejemplo, de tener estudiantes en clase, pues en este último caso ya les toca a ellos, ¿no? Si este es un recurso educativo para que las personas lo revisen de manera autodidacta, pues entonces dejarles muy claro que este caso es similar al primero, pero con características diferentes, ¿no? Y en este caso, pues que ellos tengan que plantear una diferente solución. Una de las posibilidades en este último principio que me gusta mucho es el planteamiento de finales alternativos o el planteamiento de casos en la vida cotidiana, ¿no? En donde ellos pueden llevarlo en su entorno inmediato, con su familia, en su comunidad, con materiales que tengan ellos a la mano.
Estos principios, sobre todo, pues ya incluyen, por supuesto, una evaluación, ¿no? Que sobre todo se aplica en las últimas fases de aplicación y de integración, en donde afortunadamente, pues la mayoría de los recursos pueden ser evaluados a través de rúbricas. Y bueno, ya sabrán, ¿no? Como actualmente lo es, pues las rúbricas son una gran tendencia de la evaluación, tanto presencial como en línea, porque, bueno, nos permite hacer un análisis muy cuantitativo de algunos aspectos que parecieran muy cualitativos, ¿no? Entonces, convertirlo en un número es mucho más sencillo si además tenemos bien afinados estos criterios y estos niveles de desempeño, ¿no? Entonces, que sean coherentes en sí mismos y que como una gran totalidad nos permitan conocer qué tan buen desempeño tuvo el estudiante o la persona para poder tener este acercamiento hacia la evaluación, ¿no? Un pequeño ejemplo que a mí me gustó mucho, se acercó una compañera profesora de la FES Iztacala que tenía un curso de educación sexual para padres de hijos sordos, y en realidad este curso pues era planteado para ser totalmente presencial, pero bueno, llegó la pandemia y me dijo: "Y Manuel, ¿cómo le hacemos? Tú que te dedicas a esto, pues échame la mano", ¿no? Y entonces lo hicimos totalmente en línea y la verdad es que quedó un curso tan bien estructurado y sobre todo con unos recursos muy interactivos que precisamente los padres de familia, que muchas veces no tienen obviamente una formación universitaria, pues llegaron a entenderlo muy bien. Actualmente ya va por la segunda edición este curso y entonces pues resultó un éxito bajo este modelo de diseño instruccional, en donde el primer problema pues tenía que ver con justamente casos muy similares a los que los padres se enfrentan en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cuando se hablan de preferencias sexuales, pues se prepararon videos en donde justamente un padre de familia dice: "Bueno, suponía que mi hijo era homosexual, pero ahora que ya lo constaté, pues, ¿qué voy a hacer?", ¿no? Y entonces las chicas, porque en general eran estudiantes y la profesora, prepararon estos videos para presentar el problema. Para la activación del conocimiento previo, en este caso, muchos de los padres, pues, utilizaban foros y en este caso, pues, se hacía mención a, bueno, ¿qué harías tú en el lugar de este padre, no? ¿Qué harías tú si tu hijo te confesara que es homosexual? ¿Qué posición tendrías? ¿Qué es lo que opinarías, no? Y entonces, bueno, sobre todo tratando de, pues, no herir ninguna susceptibilidad, porque luego a veces las respuestas pueden ser complicadas, pues hace esta activación del conocimiento previo en los foros. La demostración incluía también videos para poder, pues, explicar cuáles eran estas preferencias sexuales, cómo se podían abordar, incluían videos, incluían algunas lecturas, incluía inclusive algunas podcasts, por ejemplo, y entonces se trataba de abordar este tema tan complejo para los padres. También se prepararon, por ejemplo, una sección que se llamaban Las expertas recomiendan, en donde ellas explicaban precisamente este conocimiento y ahora les tocaba a los padres de familia aplicar estos conocimientos con sus hijos y sobre todo, pues repasar algunos conceptos para poder tener sobre todo claridad en cosas muy generales, como por ejemplo el sexo biológico, el género, las preferencias y cuáles eran las semejanzas y diferencias entre estos conceptos. Aquí se preparaban, por ejemplo, con Geniali, pues, algunos estos ejercicios, o dentro de las mismas plataformas Moodle, pues también nos permiten generar algunos cuestionarios o algunos envíos de tarea que nos les ayuden a saber si estos conceptos quedaron claros, para que en la aplicación pudieran ellos también generar finales alternativos para las historias que estas profesoras iban planteando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían un final como desastroso, un final pues triste, por ejemplo, y luego poder plantear un final distinto para este padre de familia. En la integración, que es el último principio, aquí viene como lo más interesante del asunto, porque claro, lo que queremos es hacer que los padres de familia no tengan solamente esta idea en la cabeza de, pues, qué es la diferencia entre género, preferencia, sexo, etcétera. Entonces, lo que hicieron junto conmigo, las diseñadoras instruccionales de este recurso, pues fue llevar a los padres de familia hacia la situación cotidiana. Y entonces, lo que tenían que hacer era acercarse a sus hijos y ahora sí mandarnos evidencia sobre qué fue lo que platicaron con su propio hijo, ¿no? En la vida real, ¿no? De inmediato, ¿no? Entonces, muchos de ellos nos platicaban que, pues,
pues ellos tenían como muchas trabas para hablar con sus hijos de este tema y que este curso les ayudaba precisamente a tocar estos temas con mucha más facilidad y que se sorprendían a veces de las respuestas de los hijos que ya tenían inclusive pues conocimiento sobre esto, ¿no? O que ya tenían experiencias inclusive anteriores y no se habían abierto a los padres, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, generar estos canales de comunicación a través de este curso también fue algo bastante benéfico. Y bueno, esta estructura es aplicable tanto a cursos como a recursos, ¿no? Nosotros hemos desarrollado recursos educativos autoinstruccionales que siguen los mismos principios y que en realidad, si no hay un tutor del otro lado, pues en la plataforma Moodle, por ejemplo, se pueden generar respuestas automáticas, se pueden programar retroalimentaciones que ayuden a las personas a obtener información y sobre todo un aprendizaje, ¿no? Continuando con este tema de los recursos, también tenemos toda la serie de herramientas que existen en Internet y que pues nosotros tenemos que utilizarlas para una situación de aprendizaje, ¿no? El problema aquí que más grande tenemos es que a veces se ve a Internet como una fuente de recursos, pero muchas veces no sabemos cómo organizarlos cuando tratamos de tener un objetivo de aprendizaje o realizar un proyecto, ¿no? En este sentido, nos gusta mucho retomar el concepto de entorno personal de aprendizaje, que Adel y Castañeda lo definen como un conjunto de herramientas de Internet, fuentes de información, conexiones con otros y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender y construir conocimiento, ¿no? Y bueno, en este sentido tiene una estructura, aunque los autores no se habían puesto muy de acuerdo en un principio, ahora ya finalmente hay cierto consenso en cuál es esta estructura que los entornos personales de aprendizaje deberían de tener. Esto desde el punto de vista del aprendiz, ¿no? En este caso ya estamos cambiando la óptica hacia cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a que tengan un entorno que les ayude a aprender sobre algún tema, ¿no? En esta imagen, como ustedes pueden ver, pues podemos tener muchísimas herramientas, pero tenemos que tener la noción de que estas herramientas nos van a ayudar a alcanzar un propósito de aprendizaje y que están sujetas precisamente a este propósito de aprendizaje, a este objetivo que quiero alcanzar o a este proyecto que quiero desarrollar. Si se fijan del lado izquierdo, esta estudiante que nos compartió este entorno dice los derechos humanos, ventana a la dignidad humana. Y entonces estas son todas las herramientas que durante su proyecto empezó a utilizar para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Pues por supuesto que para esto necesitamos centrar el entorno personal de aprendizaje en un objetivo, un proyecto, ¿no? Y esto ayuda a que los estudiantes puedan tener una mejor motivación porque al final se tratan de sus propios intereses. Sin embargo, pues como empecé esta charla, el Internet es tan poco estructurado y además ponerlos en una situación en donde los propios estudiantes decidan el tema a aprender o decidan para qué quieren utilizar estas herramientas de Internet, a veces resulta muy desafiante. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que la estructura la del docente, pero llevarlos a este escenario resulta beneficioso, sobre todo en términos de motivación, en términos de autorregulación, y también hemos encontrado algunos resultados que favorece lo que el estudiante cree sobre el conocimiento de Internet, ¿no? Es decir, es un entorno tan retador que ellos empiezan a cuestionarse muchas cosas más allá de su propio proyecto y más allá del Internet como herramienta de aprendizaje, sino empiezan a cuestionarse lo que está en Internet como un entorno abierto, ¿no? Bueno, ¿cómo construir un entorno personal de aprendizaje? Desde la literatura hemos encontrado cierto consenso en donde debe tener estas 5 funciones. Un entorno de aprendizaje te tiene que ayudar a agregar información nueva, a relacionar esta información nueva con la que tú ya tenías previamente, a crear nueva información a través de documentos, videos, audios, etcétera, a compartirla con otros para obtener también retroalimentación y también para difundir nuestro objetivo, nuestro proyecto y paralelamente, pues planear, ¿no? Todo lo que necesitamos hacer para alcanzar este objetivo de aprendizaje. En este sentido, pues hay muchísimas herramientas que ayudan a estas funciones. Por ejemplo, para la planeación tenemos Anydo, Google Calendar, por decir solamente las más conocidas, pero bueno, hay muchas otras que inclusive nuestros teléfonos inteligentes ya traen por defecto, ¿no? Como por ejemplo, justo Google Calendar o los que utilizan iOS, pues tienen su propia agenda electrónica. Para agregar información, pues la gran insignia es Google Académico, aunque bueno, también a través de la biblioteca digital de la UNAM o la biblioteca digital de la UAM, pues tienen acceso a diferentes bases de datos y acceso a diferentes sitios y motores de búsqueda. Lo importante también es ayudarles a, pues, saber buscar, ¿no? Lo que quieren encontrar.
para relacionar, es decir, reflexionar. Este es un paso intermedio entre la creación de documentos y la obtención de la información. Y aquí hay dos grandes herramientas que a mí me gusta mucho recomendar. Una es Evernote y otra es Google Keep, que en realidad no son procesadores de palabras, son solamente notas, como post-it. Y entonces lo que van haciendo los estudiantes es ir generando pequeñas reflexiones que después se convierten en documentos o después se nutren con más información para convertirlo ahora sí en un entregable y desarrollarlo a través de herramientas como Google Drive o Dropbox. Para compartir, pues actualmente lo que fomentamos mucho son páginas de Google, de Facebook, de Twitter o inclusive TikTok. En un principio, hace pues ya algunos años, también recomendábamos los blogs, ¿no? Como WordPress o Blogger, pero la verdad es que eso ya está cayendo en el desuso y actualmente pues ya muy poca gente utiliza estos entornos, ¿no? Entonces, lo más reciente que empezamos a difundir es TikTok. Y bueno, estas herramientas, lo que hemos hecho, por ejemplo, es generar un montón de videotutoriales con cierta estructura, muy cortos, algunos de 5 o 10 minutos, sobre muchísimas herramientas que cumplen estas funciones. Aquí mencioné solamente algunas, pero inclusive generamos videotutoriales para Canva, videotutoriales para Powtoon, videotutoriales para Piktochart, videotutoriales para Prezi, videotutoriales para muchísimas herramientas. Y lo importante es darle la instrucción a los estudiantes de que pueden utilizar estas herramientas o inclusive pueden buscar otras que se adecuen a lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que después va sucediendo? Sobre todo lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, que los entornos personales de licenciatura se comportan como pioneros, es decir, buscan muchas más herramientas y empiezan a comparar entre ellas cuál es la que más les funciona y además empiezan a distinguir en qué momentos utilizar algunas y en qué momento utilizar otras dependiendo de ciertas situaciones. Por ejemplo, si van a salir de viaje, algunos van trabajando en el celular, otros se llevan su tableta, otros prefieren la computadora personal y empiezan a aprender sobre su proyecto a través de estas herramientas, ¿no? Distinguen muy bien en qué momentos utilizar los buscadores, en qué momento ya se trata de colaborar, en qué momento se trata de difundir su proyecto. Y algo muy interesante es que empiezan a compartir más información con los demás, que es algo que por lo menos en el área en la que yo he realizado estas investigaciones, pues no era algo que sucediera mucho, es decir, los estudiantes no es que como que no es que compartan mucha información con sus compañeros en relación con sus proyectos y con los profesores, ¿no? Entonces, este tipo de uso de Internet les ayuda a tener más información de otros, pero también los animamos mucho a que estos otros no sean solamente de su institución. Por ejemplo, una de las tareas que nos gusta mucho dejar es ubica al gran experto del tema que te interesa mundial, ¿no? Entonces, ubícalo y escríbele. Y ya en muchos casos, estos grandes expertos, pues les terminan contestando, enviando recomendaciones, enviando lecturas, etcétera, y les ayuda mucho también en la confianza a saber que los grandes expertos de cualquier tema, pues también son personas y generalmente pues están muy contentos y agradecidos de que sean contactados por estudiantes, ¿no? Entonces, es también cambiar la noción de que pues no hay personas inalcanzables en esto de la investigación y que muchos están abiertos a la colaboración o al intercambio. Eh, y bueno, por supuesto, la ubicuidad de las herramientas también cambia con estas nociones de Internet. Muchas de estas herramientas que mencioné, pues tienen sus versiones móviles. Y bueno, a partir de la pandemia, además, pues por supuesto que hemos enfatizado mucho en este uso de ubicuo de las herramientas, en donde ahora el celular pues se ha vuelto parte importante de las herramientas de Internet, ¿no? Ahora prácticamente, pues los estudiantes seguramente lo han notado, mucho lo hacen desde sus propios teléfonos, ¿no? Y bueno, para cerrar con el último tema, porque ya vimos recursos, entornos, pues les voy a platicar de una experiencia que tenemos en la FESISTA Cala con una red social que se llama Esta Social. Eh, todo, bueno, tuvimos muchísimos, digamos, motivaciones para iniciar este proyecto. Una de tantas fue el caso de un exalumno que se llama Alan, que es un estudiante muy activo en redes sociales, sobre todo en Facebook, y bueno, por alguna razón Facebook, al hablar de una portátil, de una computadora HP de color negro, pues le bloqueó su cuenta durante 3 meses. Alan se molestó mucho y al final, platicando conmigo, porque fue un tesista mío, estuvimos platicando justo también de un proyecto que yo ya había iniciado y que creo que le caía muy bien a Alan en ese momento, en donde pues Alan estaba trabajando a través de Moodle porque es un estudiante en línea. Y bueno, Moodle tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Una de las grandes desventajas es que si no
estás en un matriculado en un curso, pues no puedes hablar con otras personas que estén matriculadas en otro curso, ¿verdad? Puedes utilizar el blog porque tiene un blog Moodle, pero la verdad es que es un blog bastante arcaico y eso ha hecho que pues, empecemos a buscar alternativas, sobre todo a Facebook, porque pues al final pertenecer a grupos de Facebook y nosotros como profesores motivar a los estudiantes a que utilicemos Facebook como una red social académica, pues también es dar información a Facebook sobre nosotros mismos y regalarles nuestra información, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no sabemos que si buscamos algo en Google para comprar, pues al final esta publicidad nos aparece en Facebook, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, sino que sabemos que Facebook y todas las demás grandes redes sociales pertenecientes a corporaciones, pues lucran con nuestros datos y obligar a los estudiantes a utilizar estos entornos y a otros profesores, pues también es a obligarlos a utilizar, a donar estos datos a estas grandes corporaciones, ¿no? Haciendo un montón de investigación en este sentido, eh, que nos ha ayudado también a tomar decisiones, llegamos a las redes sociales disciplinares, en donde en realidad lo que hacemos es adaptar redes sociales de código abierto, ¿no? Nos interesa mucho el software libre, el movimiento Open Access, con lo cual también inicié esta charla, Creative Commons, Open Access, obviamente GNU Linux, ¿no? Que ya estamos hablando un poco más en el idioma de ustedes, porque sé que varios son ingenieros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me dijeron que eran como de ciencias también básicas, ingeniería. Y entonces, bueno, empezamos a coquetear con las redes sociales de código abierto y les llamamos redes sociales disciplinares porque tienen dos características. Una, que el objeto de la red es solamente para hablar de temas disciplinares, en nuestro caso psicología, pero puede ser el caso adaptable a cualquier cosa que ustedes quieran hablar. Y lo segundo es que el software soporte la moderación, ¿no? Y aislar esta red a conveniencia, ¿no? Esto tiene, por supuesto, ventajas y desventajas, ¿no? Nosotros nos acercamos, sobre todo después de una evaluación y de una prueba de varios años, llegó Mastodon, y Mastodon es un software libre con el 90% de las cuentas actuales del Fediverso. El Fediverso es un cúmulo de herramientas de redes sociales que tienen diferentes entornos gráficos, ¿no? Hay uno que se parece mucho visualmente a Facebook, que se llama Friendica, está Mastodon, que es muy parecido a Twitter, está otro que se llama Plemora, que se parece mucho también a Mastodon, pero Mastodon por alguna razón se posicionó como la insignia del Fediverso y además cuenta con excelentes aplicaciones móviles y con un diseño muy, muy fácil de emplear. Del lado derecho vemos una captura de pantalla en donde pues, pueden ver que en realidad pues, parece Twitter, ¿no? Tenemos el inicio, notificaciones, la red local, etcétera, y pues se va generando un timeline, una lista de publicaciones en el centro, y pues cualquier persona puede volver a publicarlo, retuitearlo, porque aquí no es retuitearlo, es retuitearlo, o contestar, ¿no? Y adjuntar imágenes, adjuntar enlaces, etcétera. Brevemente, hace 2 años nos fuimos de pandemia. Yo tengo a mi cargo un módulo donde mis estudiantes de licenciatura hacen una práctica con estudiantes de bachillerato en términos de una intervención en diferentes temas que competen a las problemáticas de bachillerato, ¿no? Que muchas de esos son pues embarazo adolescente, problemas con estrategias de aprendizaje y cyberbullying, pero como no había escuelas donde realizarlo, y ya teníamos este espacio digital de esta social, esta red social, pues dije, pues vamos a hacer un juego de roles, ¿no? Entonces creé la preparatoria Gotham con el director Bruno Díaz, quien tenía a su cargo pues una escuela preparatoria con estas problemáticas, ¿no? Los estudiantes tenían que indagar y preguntar a este avatar, pues cuáles eran las problemáticas, cuántos alumnos te tenían por grupo, cuántos grupos había, todo eso se preparó previamente y el director, que era pues en realidad yo, pues iba contestando a sus preguntas como si fuera el director de una escuela, ¿no? Durante varios días estuvieron contestando a varias de sus preguntas. Por ejemplo, aquí Alison preguntaba de la situación sobre el cyberbullying, etcétera, y eso les permitía hacer una programación de una intervención. Lamentablemente, pues esta intervención no se llevó a cabo en ese momento, pero todo el desarrollo de esta práctica se llevó sin ningún problema durante un semestre totalmente en línea y totalmente con el avatar, ¿no? Utilizamos para rastrear, porque además empezaron a participar otros profesores, utilizamos el hashtag 705 Edumedia, que así se llama el módulo, la asignatura, y bueno, podemos ver en esta captura de pantalla un seguimiento de la etiqueta generada a partir de
de este seguimiento. Y bueno, hubo muchísimas interacciones por parte de los estudiantes junto con el director de esta preparatoria ficticia, ¿no? Y bueno, fue al final algo muy fructífero. Los estudiantes tuvieron obviamente el conocimiento necesario para realizar el planteamiento de su intervención, con cartas descriptivas, con un pretexto bien planteado, un instrumento de evaluación, cumplieron cabalmente con todos los requisitos solicitados de esta práctica y todo se llevó a través de esta plataforma social. Y bueno, para cerrar, en ese momento, entre septiembre y febrero de 2020, tuvimos 192 personas que participaron como nodos de personas que generan 2.129 interacciones, es decir, diálogo entre personas. Yo le contesto a tal y eso generaba una interacción y además 3.944 publicaciones en lo general, sobre todo porque pues, estábamos ya alrededor de 4 profesores utilizándola, al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi práctica, otros profesores estaban discutiendo sobre ética en psicología, otras profesoras estaban platicando sobre este, eh, la psicología científica y sus sistemas teóricos, etcétera. Bueno, nada más quería mostrar en el cuadro de la derecha, el cuadro verde soy yo y el círculo rojo es otra profesora con la que compartíamos simultáneamente esta red social y toda la serie de interacciones que se generaron alrededor. Por supuesto que nosotros somos como dos grandes nodos pues de trabajo, ¿no? Con lo que los estudiantes pues, nos comentaban mucho y nosotros comentaban mucho a ellos. Eso fue hace 2 años. Actualmente, en ese momento eran 192 personas. Actualmente ya llevamos casi 3.000 usuarios en esta red social. Me atrevo a hacer un cálculo de que tenemos casi una cuarta parte de toda la matrícula de toda la carrera inscrita en esta red y ya somos más de 10 profesores utilizando la red, ¿no? Hemos hecho muchísimas más investigaciones al respecto y titulado muchísima más gente, pero este ejemplo en particular me gusta mucho para introducir en este concepto de las redes sociales disciplinares porque al final logramos despegarnos de Facebook y cuando los chicos quieren usar Facebook para el ocio, pues que lo usen, pero cuando se trata de platicar con los docentes de algunas actividades curriculares y extracurriculares, pues se realiza sobre todo en esta plataforma en línea. Pues con eso cierro mi participación, espero tengamos todavía un poquito de tiempo para algunas dudas o comentarios. Les dejo mi correo, es manuel.mesa@iztacala.unam.mx y bueno, con eso cierro y dejo de compartir mi pantalla. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Manuel, por su presentación. Nos ha abierto muchos canales de conversación, nos ha detonado también muchas ideas y cuestionamientos sobre cómo llevar a la práctica estas actividades. Entonces, pues si están de acuerdo, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas para retroalimentarnos sobre los temas abordados durante esta presentación. Ya saben, tienen toda la confianza para expresarse, para compartirnos sus conocimientos, sus inquietudes y pues bienvenidos sus comentarios y participaciones. Adelante, compañeros, quienes quieran hacer algún comentario. Ruby, adelante. Perdón, tenía tapada mi cámara. Buenos días, muchas gracias, doctor Mesa. Muy interesante la plática y muy generosa además, porque nos está compartiendo pues, las experiencias que siempre son importantes, ¿no? Entre docentes. Yo tengo, bueno, algunas preguntas, pero voy a empezar por una que sobre los entornos personales de aprendizaje, que me parece que es una propuesta, bueno, la verdad es que yo no la había escuchado, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y quería preguntarle, en su experiencia, ¿en qué semestres empiezan a usar o en qué semestres ha empezado a usar usted esta estrategia del EPA? Fíjese que es una muy buena pregunta. Uno pensaría que es más adecuado para proyectos de finales de los últimos semestres. Cuando leyó la compañera Dulce mi semblanza, yo tengo un proyecto en donde esto sepa era para estudiantes de titulación, porque dije, pues claro, viene muy bien, porque pues, los chicos están haciendo su manuscrito, recepcional, su tesis, su tesina, lo que sea.
pero al final hubo muchos interesados de los primeros semestres, porque claro, tienen un objetivo de aprendizaje muy claro muchas veces, ¿no? O sea, el trabajo final de X asignatura y alrededor de ese trabajo final, aunque sea de primer semestre, empiezan a construir estas herramientas, ¿no? Lo interesante de los entornos no tiene tanto que ver con el objetivo de aprendizaje o el proyecto, ¿no? Porque esa característica, a pesar de que es muy importante, alrededor de ella se construye el entorno, pero no nos interesa tanto el sobre qué sea, sino que lo hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo sometí este proyecto a evaluación en mi institución, me decía, es que no nos habla de qué va a ser el entorno. Yo les decía, es que no me importa de qué sea el entorno, mientras tengan Ujú. claridad de que hay un objetivo o hay un proyecto, ellos van a usar las herramientas, ¿no?, de Internet. Creo que algo que sí tengo que señalar, y creo que no lo señalé al inicio de esta conferencia, fue que en el sistema de universidad abierta de SUAYE de la UNAM, pues como muchos sistemas de universidad abierta, tenemos una media de edad mucho mayor que la de los sistemas presenciales. Es decir, la Mm. mayoría de las personas en psicología en la UNAM, pues como se imaginarán, son mujeres, que es el 70% de la plantilla, y además de 33, 35 años. ¿Por qué? Porque truncaron sus estudios pues, muchas veces por maternidad, y ahora que sus hijos son adolescentes, ellas ya pueden retomar su sueño de ser licenciadas, ¿no? A diferencia de los estudiantes de inmediato ingreso posterior al nivel bachillerato, que tienen 20 años, ¿no? 18, 20, 23, considero que esta población del sistema de ciudad abierta tiene muchísima motivación intrínseca, ¿no? O sea, están aquí por una situación de autorrealización tan impresionante que yo he visto, que ellos realmente actúan como pioneros, o sea, invierten mucho tiempo a su escolaridad y a mejorar las herramientas que ya usan, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues que dicen, bueno, yo toda la vida utilicé Word porque pues, es lo que yo sabía usar aquí en mi computadora en offline, pero ahora yo lo quiero Ujú. hacer todo en Dropbox, o lo quiero hacer todo en Drive, y ahora lo hago colaborativamente con mis compañeros. Otra cosa que también nos pasa es que decían, no, pues es que a mí me gustaba mucho utilizar agenda de papel, ¿no? Pero ahora pues ya utilizo más el calendario de Google y la lista de tareas de Anydo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que hay algunas variables individuales de los estudiantes que pueden ayudar a mejorar el desempeño y la integración de estas herramientas de Internet en su vida académica, pero sí creo que puede ser muy útil prácticamente para cualquier semestre, siempre y cuando, y eso es muy retador, siempre y cuando los estudiantes tengan claridad sobre qué quieren hacer con este entorno, ¿no? O sea, tener un objetivo o un proyecto, ¿no? Es mucho más fácil si ellos tienen claridad hacia dónde quieren ir. Sí, muchas gracias. Sí, eso pensaba que igual puede ser, como usted decía, no importa tanto el que realicen el proyecto, sino que hagan todo, diseñen todo este entorno que puede pues empezar, digamos, si se usa en los primeros semestres, como una semilla para empezar a producir estas personas autogestivas, ¿no? O estos estudiantes autogestivos, ¿no? Entonces sí me parece muy bien. Yo tengo más preguntas, pero dejo porque si no me puedo llevar más tiempo y mejor le doy oportunidad a alguien más. Y si da tiempo Gracias, hago más Ruby. preguntas. Gracias. Gracias, Ruby. Entonces, si están de acuerdo, seguimos con el comentario de José Luis. José Luis, Sí, adelante. gracias. Eh, Creo que no es el panorama, desafortunadamente, en las licenciaturas. La mayor parte de los estudiantes no tienen un propósito de autorrealización. De manera que el método de estudio, el manejo del tiempo libre, me parece que son los problemas centrales. Con todo, el método de trabajo creo que también aparece en gente que tiene interés y se involucra. En las líneas que ha trabajado, ¿cómo promueve que el estudiante tenga estrategias efectivas de aprendizaje? Sí, nosotros trabajamos con modelos de autorregulación, ¿no? En este caso, pues no lo traje a colación porque era una plática muy breve, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de autorregulación que nos gusta mucho, que es el modelo de autorregulación de Pintrich, que dice que, bueno, hay diferentes fases y áreas, ¿no? Diferentes fases que tienen que ver desde la
planeación, monitoreo y la reflexión al realizar una tarea, y áreas como la cognitiva, la conductual, la contextual, ¿no? Entonces, lo que nosotros muchas veces hacemos es precisamente identificar estos intereses y que a partir de ellos, precisamente como estudiantes, puedan vincular su actividad académica, ¿no? Algo que nos ha beneficiado mucho ha sido la colaboración con algunos profesores de la Facultad de Psicología en CEU, que han trabajado inclusive con alumnos problemas de estos que dicen los profesores, yo me rindo porque definitivamente nunca vas a terminar ni la secundaria. Entonces, ellos nos han ayudado mucho a llevar estos modelos de autorregulación hasta la universidad, ¿no? Entonces, lo que ellos nos dicen muchas veces es que la autoeficacia tiene mucho que ver con el desarrollo académico, ¿no? Cuando la autoeficacia se ve mermada, es decir, este continuo de tú no puedes, tú no sabes y realmente no vas a llegar muy lejos, que le dicen muchas veces los propios padres de familia o algunos profesores desafortunadamente, pues los estudiantes se lo creen, ¿no? Sin embargo, yo considero también que aquellos estudiantes que llegaron a la universidad de alguna forma ya son estudiantes exitosos, porque en realidad ya estadísticamente pertenecen a una de las puntas de una pirámide, ¿no? Es decir, todavía la gran mayoría de la población, hablando como una población en general, pues cuenta con nivel secundaria y bachillerato, ¿no? Los estudiantes de nivel superior aún son pocos en relación con la gran cantidad de población que tenemos, ¿no? Entonces, sí creo que están ahí un poco por la situación de la presión social y cumplir con los designios que dicen los papás de tienes que terminar una carrera, pero no cuentan con esta motivación muchas veces intrínseca, ¿no? Más bien es una motivación extrínseca dirigida hacia el cumplimiento de metas externas, ¿no? O sea, Sí. pues quiero ser adulado o quiero hacer feliz a mis padres, en realidad no estoy aquí por decisión propia, y eso muchas veces ayuda a mantener cierto nivel académico, pero dificulta muchas veces la profundidad, ¿no? Nosotros le llamamos la orientación a metas intrínsecas y además al dominio por maestría, es decir, no maestría de nivel académico, sin maestría, sino de ser un maestro en un arte, ¿no? O sea, de tener altos niveles de conocimiento sobre algo en específico, ¿no? Eso se logra solamente cuando tenemos una alta motivación intrínseca. Sin embargo, la motivación extrínseca, a pesar de que puede ayudarnos en ciertos momentos, por ejemplo, a alcanzar algunas metas, muchas veces parece no estar muy vinculada con el conocimiento más profundo, ¿no? Sin embargo, pues sí se trata también de tratar de vincular el conocimiento de estas asignaturas o de estos conceptos hacia intereses que muchas veces los estudiantes pues tienen, pero que no pareciera muy enlazado, ¿no? O sea, ellos tienen estas ideas de que lo que ven hoy pues no sirve para el día a día, ¿no? Por eso nos gusta mucho este diseño instruccional que les estaba mostrando, porque consideramos que es un vínculo precisamente para trazar el conocimiento que muchas veces parece muy árido y muy desconectado de la universidad con la vida cotidiana, ¿no? Con lo que los estudiantes pueden hacer en el día a día. El ejemplo más simple que encuentro siempre es este del curso de los padres para hijos sordos, pero claro que se puede llevar a la práctica en muchas otras áreas para que ellos puedan, los estudiantes, verle el lado aplicado, ¿no? A cada uno de los conceptos. A mí me gustaría mucho, es muy difícil, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que en nuestra universidad todas las asignaturas fueran diseñadas con un modelo similar, ¿no? Pero bueno, entraríamos en muchos debates, como por ejemplo la libertad de cátedra, y cada quien tendría obviamente una forma diferente de adaptar la enseñanza, pero sí que estamos trabajando en un cambio curricular y en un nuevo plan curricular cuenta con un diseño estructurado para todas las asignaturas de toda la carrera, ¿no? Muy parecido a este. Entonces, una de las otras estrategias es ayudarles a ver que esto tiene una aplicación pues real, ¿no? En la vida cotidiana, y eso les ayuda motivacionalmente también a engancharse un poco más. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias, José Luis. Gracias, doctor. Ruby, una última preguntita. Bueno, sí. Va Gerardo y ya luego, si me da tiempo, yo. Perfecto. Gracias, Ruby. Gerardo, por favor. Bueno, el problema es que son demasiadas las cosas que quisiera, pues ya ni preguntar, comentar, pero creo que la última que surgió fue a partir de lo que acaban de comentar sobre libertad. Yo creo que ahí hay un grave problema. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje.
porque además pensamos en la libertad como algo absoluto. Como ahorita el uso del cubrebocas. ¿Por qué voy a usar el cubrebocas? Se va en contra de mi libertad. Pero la gente no va encuerada en la calle. O sea, la libertad completa no existe. Es una idea, bueno, mal concebida. Entonces yo creo que ese es uno de los tantos graves problemas. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Yo tengo libertad en cuanto a cómo dar mi curso, pero hay quienes inclusive que consideran que libertad es yo doy lo que quiera, no solamente como yo quiera, sino lo que quiera. No, hay un plan de estudios. Y como eso debe de haber, inclusive, como mencionaba el doctor, acabo de olvidar, como dijo él, acabo de olvidar el nombre, pero bueno, esa es una cosa. Y otra muy importante que se mencionó fue la motivación intrínseca. Cuando hay motivación intrínseca, se puede aprender a pesar de la institución, a pesar del profesor, a pesar de todos los obstáculos. Pero si no hay motivación intrínseca, es muy difícil aprender a pesar de la buena voluntad y de la buena planeación y de todo lo demás. Y una última cuestión, pensamos que los jóvenes traen el chip integrado en cuanto a cuestiones, digamos, de informática, y yo he descubierto a lo largo de muchos años que no necesariamente, tal vez con respecto a lo que están familiarizados a usar, por si algo, TikTok, pero eso no los habilita para hacer un buen uso de los recursos. Inclusive, en una ocasión, unos alumnos me decían, ¿por qué no utilizo Facebook en vez de el correo? Perfecto, abrí un grupo en Facebook y no ingresaban. Ingresaban a Facebook, pero no al grupo. Yo les digo, ¿qué excusa tienen? Está en Facebook, pero se distraen o simplemente no quieren entrar porque es su justificación para no trabajar. Entonces yo creo que diseño instruccional es lo que no me podía acordar. Y algo creo que también muy, muy importante. También las autoridades deben de conocer esto, porque luego solamente se fijan en los números, cuántos pasaron, no cuántos aprendieron, o qué tan profundo, o si son capaces de emplear el conocimiento para resolver problemas o para relacionar otros conocimientos. Es solamente cuántos pasaron y con cuánto. Y yo creo que son de los graves problemas que hay que trabajar. Y ahí le paro porque hay más cosas que decir. Muchas gracias, profesor Gerardo. Algo muy interesante que mencionó el profesor Gerardo es que efectivamente esta noción de los entornos personales de aprendizaje también nace desde esta idea de que pues muchos utilizamos Internet, pero no con un propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, nosotros también hemos tenido la oportunidad de trabajar con chicos muy jóvenes, con personas no tan jóvenes, pero esta idea de nacer con el chip integrado, esta idea también hemos tratado inclusive de cambiar esta idea de los nativos digitales, ¿no? Como sí, nacieron en la era digital, pues ya para todo usan el Internet y se les facilita, ¿no? Lo que hay es una mejor disposición y tal vez una mejor intención, pero muchas veces no hay un uso adecuado del Internet como un recurso de aprendizaje, ¿no? Para el ocio sí, para el ocio está facilísimo y qué buena onda, es muy, muy importante, ¿no? Como precursor, pero cambiar el chip, ese sí, del ocio al trabajo en el uso de Internet es muy distinto, ¿no? Entonces, esta noción de los entornos personales de aprendizaje creo que ayuda mucho a las personas, precisamente a los estudiantes con los que hemos hecho esta intervención, a cambiar esta idea de que el Internet nada más me va a ayudar para el ocio y para cumplir algunas cosas que me dejen los profesores, sino armar todo un ecosistema de aprendizaje que ahora incluye, en el caso de los que hemos trabajado con la red, pues ahora incluye una red social específica para hablar de aspectos disciplinares con mi profesor, ¿no? Entonces yo quiero preguntarle algo al profe, muchas veces me preguntan X o Y cosa y de inmediato, como siempre estoy con la red, pues de inmediato les contesto. Ellos ya saben que es un canal seguro, moderado y además con respeto y con términos de uso muy específicos, en donde ellos se sienten cómodos de preguntar algo disciplinar, ¿no? Si ya quieren hablar de temas políticos fuera de la clase o temas polémicos, pues pueden ir a Facebook, a Twitter, hacer lo que quieran, el famoso hate y todo esto, ¿no? O sea, tirarle a quien quieran, pero saben que aquí es para hablar de estos temas específicos, ¿no? Y ha resultado algo muy interesante, sobre todo porque ellos son totalmente en línea, ¿no?
Muchas gracias, doctor José Manuel. Gracias, Gerardo, por sus comentarios. Ruby, una última intervención. Sí, muchas gracias. Pues más que nada preguntar su opinión sobre la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales para el aprendizaje. Y bueno, a lo mejor en áreas como la psicología o áreas de las ciencias sociales y humanidades es como mucho más claro, no sé, pero en nuestras áreas pues no es tan usual hablar de estas habilidades socioemocionales. Entonces eso, su opinión y cómo sí es importante incluirlas, digamos, ese desarrollo de habilidades socioemocionales en los diseños instruccionales, pues para irlas desarrollando en el currículo. Gracias. Claro, muy buena pregunta. Bueno, están estos grandes pilares, ¿no? Que también vienen desde la UNESCO y la ONU, del saber ser, saber hacer, saber convivir, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, por ejemplo, como bien menciona la profesora Rubicela, pues en Rubicelia, en las áreas sociales y humanidades, pues es muchísimo más común, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos evaluaban inclusive hasta con la palabra, ¿no? O sea, si no hablas en clase, repruebas. ¿Por qué? Pues porque el psicólogo tiene que hablar, ¿no? O sea, a eso nos dedicamos, ¿no? Y nos gusta mucho hablar y escuchar nuestra propia voz, decían. Pero en el caso de las ingenierías, de ciencias básicas, ¿no? Creo que, como dice la profesora, es algo muchísimo menos fomentado, pero muy necesario. Algo que nos ha pasado mucho en el último año en la universidad a nivel UNAM y que me llamó mucho la atención es este movimiento de género, ¿no? Entonces, imagínense ahora que la UNAM va a implementar una asignatura de género a todas las facultades como algo curricular y medio extracurricular, pero necesario. Es decir, es extracurricular en algunas facultades y en algunas carreras, pero no puedes egresar si no tienes este curso, ¿no? Más allá del contenido del curso de género, que es muy interesante y que nos ha llevado a muchas reflexiones dentro de la universidad, pues es un curso sobre respeto y sobre convivencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un acierto en términos de ayudar a las personas a que reflexionen a cómo actúan y cómo actúan con el otro, ¿no? Algo tan simple como lo que pasó en la FES Iztacala hace aproximadamente 5 años. De la noche a la mañana apareció un baño que no tenía género. O sea, era un baño, ¿cómo le llamaron? Un baño unisex, ¿no? Y entonces pues la gente iba ahí, entonces tú entrabas al baño y había mijitorios y había tazas, ¿no? Y entonces tú entrabas ahí, de repente salía una chica, y te quedabas así como, ay, creo que me metí al incorrecto. No, pues es que en realidad aquí pueden entrar hombres y mujeres, ¿no? Y es fomentar estos espacios de respeto mutuo hacia el otro, ¿no? Y que además este respeto mutuo también tiene que invadir, por supuesto, hacia los espacios virtuales, ¿no? Una de las grandes problemáticas a las que nosotros dedicamos mucho tiempo es al cyberbullying, ¿no? Entonces, por ejemplo, como psicólogos, pues hemos estado trabajando mucho en contra del cyberbullying, que es una extensión del bullying de las escuelas, e inclusive, pues conozco varias personas que están muy interesadas en continuar las líneas que tenían del bullying en la escuela, pues al bullying virtual, porque pues un buen rato ya no hubo escuelas y ahora parece que vamos a mantener una situación medio híbrida, ¿no? Entonces, al final se trata también del respeto al otro en redes sociales, en espacios no físicos, ¿no? Entonces, más allá de que se trate del género, del bullying, se trata del respeto a los demás y de la buena convivencia, ¿no? Sí, de la crítica hacia las ideas, por ejemplo, pero no de la crítica hacia la persona, que es otra de las cosas que también nosotros fomentamos mucho, ¿no? El debate, que está bien debatir, que está bien criticar, pero también que está bien el respeto, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Y que está mucho mejor la colaboración y la cooperación, por supuesto, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que falta mucho y que como sociedad nos podría generar mucha cohesión, ¿no? Mucha cohesión y sobre todo mucha colaboración, tanto institucional como interinstitucionalmente. Entonces, sí creo que es muy necesario y creo que debería por lo menos haber algún cursito virtual para todas las áreas, independientemente de si son médicos, odontólogos, psicólogos, matemáticas, si son ingenierías, porque nos ayudaría mucho inclusive a socializar, ¿no? A socializar en el día a día y en la vida cotidiana, ¿no? Y a generar obviamente un mejor profesionista que al final pues va a estar fuera trabajando con otras personas, ¿no? Eso diría yo.
Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Gracias, Ruby, Gerardo, José Luis. Gracias, compañeros, por sus comentarios. De verdad, esto nutre mucho este tipo de eventos. Pero bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. No quisiera que nos fuéramos sin antes reiterar mi agradecimiento a la participación del doctor José Manuel Mesa Cano por acompañarnos en este evento. Gracias por su trabajo, por su acompañamiento, por su tiempo para estar con nosotros. Y bueno, pues les recuerdo que este evento ha sido grabado y va a ser puesto a su disposición en el canal de YouTube de la división y también en el espacio del programa de formación docente de la página de CBI para que puedan consultarlo en el momento que lo consideren necesario. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Los espero en el siguiente webinar que tendremos a las 3 de la tarde. En él tendremos la participación del doctor Alberto Ramírez Martinel con el tema Saberes Digitales de los Universitarios en Áreas Técnicas. Entonces, tenemos una cita. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Dulce. Gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta luego.